Pero antes quiero escuchar, saludar al investigador, al profesor, al docente, al economista, Ricardo Aronsky. Ricardo, ¿cómo te va? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Muy buen día para ustedes, Chamorro. Bueno, queríamos saber la opinión de lo que está pasando, Ricardo, básicamente. Sí. Bueno, me parece que primero creo que es algo que no estaba en los planes del gobierno que ocurriera o que ocurriera de esta forma. Digo esto porque alguna gente piensa que esto es más o menos planificado. Creo que no, porque desbarata sobre todo planes políticos que tenía el gobierno, cierta idea de cómo quería manejar este año y el año que viene. En el esquema de Cambiemos, este año tenía que ser relativamente malo y mejorar la situación el año que viene como para ganar las elecciones, pero la verdad que se le complicó mucho por diversas razones que convergieron en estos episodios que están ocurriendo hace aproximadamente 15 días, pero que no está totalmente descontrolada la situación para nada, pero tampoco está siguiendo el curso deseado por el gobierno, ¿no? Me parece importante tener en cuenta que no es una situación voluntaria. Bien. Lo segundo es que por ahora el protagonista de todo esto no es la gente, no es el gran público, no es masivamente los pequeños ahorristas, sino que los principales actores de este juego son grandes jugadores, varios extranjeros, pero también hay algunos locales. Hay que recordar que, sobre todo en este tema de las LEVAC, que equivalen aproximadamente a 65.000 millones de dólares, hay unos 5.000, 6.000 en manos de actores extranjeros, pero el resto está en manos de actores locales. Claro. Esto es muy importante entenderlo, Claro. porque cuando se habla de especuladores en general se piensa fondos externos, y sobre eso está insistiendo el gobierno hasta hoy, digamos, que son actores extranjeros. La verdad que es una diferenciación incorrecta. Hay muy poca diferencia de comportamiento entre los extranjeros y locales, salvo por este impuesto que se puso, pero de ninguna forma se puede explicar que los fondos extranjeros se hayan ido por un impuesto que es muy pequeño. Sí, en base a una recauda renta... 4.500 millones de pesos en todo el año. Sí, pero la renta es enorme. Entonces, Claro, por eso digo, les afecta muy poco realmente. Muy poco, muy poco. Así que lo que hay que decir es que no hay que intentar poner excusas diciendo que fue en principio por este impuesto o que son actores extranjeros, sino que hay que empezar a mirar qué está pasando localmente, con fracciones que están apoyando al gobierno en lo político, pero que en lo económico lo están socavando. Y eso me parece que es un juego muy impresionante porque tiene que ver con cómo se armó la coalición de gobierno. Claro. La coalición de gobierno se armó con un conjunto de sectores empresariales muy variados que tenían como objetivo desplazar a lo que ellos llaman el populismo para implantar un gobierno favorable a ellos. Eso lo lograron, pero el problema es que no tienen un programa unificado de gobierno. Claro. Tienen un amontonamiento de demandas sectoriales. Por ejemplo, el campo quisiera que el tipo de cambio estuviera mucho más alto. En cambio, los financistas les interesan altas tasas y un dólar estable para poder hacer ganancias en dólares. Es decir, hay distintos intereses en distintos sectores. Se ponen de acuerdo cuando se trata de perjudicar a los asalariados. Eso está clarito. Sí. Ahí están de acuerdo, piensan que hay que avanzar con todas las flexibilizaciones y todas las precarizaciones que se puedan, pero cuando uno dice, y aparte de eso, ¿qué piensan hacer con el país? Sí. Y bueno, lo único que apareció en estos 2 años es esta enorme bicicleta financiera promovida desde el Banco Central, todos los impuestos que el gobierno renunció a favor de sectores de altos ingresos y muy poco más. Claro. Entonces, te aparece el escenario que se apareció el año pasado
2017, que es un gran déficit comercial, un gran déficit turístico, una gran compra de dólares, por lo que se llama técnicamente compras para atesoramiento, que es una forma de decir fuga de capital, es decir, dólares que salen de la economía argentina, no vuelven al circuito productivo. Eso es, el monto ese es aproximadamente 40.000 millones de dólares el año pasado, y el cálculo que este año va a ser mucho más grande todavía. Claro, claro. O era hasta que empezó a subir el dólar. Claro. Este movimiento del dólar en realidad es un movimiento sano, diría yo, porque va hacia un dólar más realista, no este dólar a 20, que era un dólar que no sirve para equilibrar el sector externo de la economía argentina. Correcto. Dicho esto, que el dólar tiene que estar claramente más alto para que el país sea viable, lo segundo que hay que decir es que dentro del horizonte ideológico del gobierno no figura la idea de tomar medidas compensatorias para que ese dólar más alto y necesario no impacte en la población. Ese es el problema que vamos a enfrentar en los próximos meses, que el gobierno no va a hacer nada para que el impacto del dólar alto se amortigüe y no dañe a la mayoría de la población. A ver si coincidís con lo que veníamos señalando en la semana pasada y esta semana, y hoy particularmente. Me parece que sí, por lo que estoy escuchando. A mí me parece que, usando una terminología muy brutal, el mercado huele sangre. ¿Por qué? Porque, un poco lo que apuntás vos también, el tema interno político, en el mercado ya se está diciendo, la reelección de Macri no está asegurada. Este programa no está siendo sustentable de acuerdo a los intereses nuestros de defender un programa pro mercado, pero indudablemente la oposición juntándose y bloqueando o sancionando proyectos. La cuestión de que las necesidades del frente externo el gobierno ya no las puede manejar claramente ante el cambio internacional. Todo eso hace que haya cambiado el panorama. Entonces el mercado dice: acá no hay repago, acá políticamente el gobierno se ha debilitado, y esto hace que, mínimo esperar hasta que aclare, o si no, volar a la seguridad, ¿no? Un poco sería esta una de las causas. Claro, me parece que tendríamos que volar imaginariamente hacia un punto del tiempo no muy lejano, que es octubre del año pasado, después de las elecciones. Recordará Jorge un momento de extremo triunfalismo. Todo era brillante. Oficial, y de un extremo derrotismo en la oposición seria, no en la oposición que está acomodada, sino en la oposición que realmente no le gusta lo que está haciendo el gobierno. La sensación era, Cambiemos tiene cuerda para rato. Así es. Y eso lo llevó al gobierno a lanzar los paquetes de reforma impositiva, laboral y jubilatoria, y ahí tiene el primer gran tropiezo del gobierno, que es con la reforma jubilatoria, que genera un malestar enorme, extendido, va mucho más allá de la oposición. Hay de hecho un cacerolazo de las clases medias contra el gobierno. Bueno, esto fue una novedad, que fue una primera advertencia, yo te diría una especie de tarjeta amarilla. Claro. Pero hay una tarjeta amarilla segunda, más grande, con el tema de las tarifas, porque las tarifas, la forma en que se está haciendo el aumento tarifario, la magnitud, la desproporción, la barbarie con la que se está haciendo, llevan a que haya un rechazo mayor todavía que el tema de la reforma jubilatoria, sí, porque claro, le llega a muchísima más gente, a todo el mundo. Claro. Entonces hay un 75% aproximadamente de la población que está rechazando la magnitud, el tamaño, la proporción de la recomposición tarifaria que están planteando. Y yo le llamo, graciosamente, con un tema muy difícil, la 521, es la 125 al revés, ¿viste? En vez de sacarle a los que más tienen, la tarifa claro, le saca a todos los sectores de ingresos, a sectores populares, así que es la 521, le digo yo. Pero bueno, sí, y por ahí tienen en común algo con la 125. Yo aclaro que estuve totalmente a favor de la resolución 125, pero que sin embargo el gobierno de ese momento no supo
explicarle bien a la población qué se estaba haciendo y por qué se estaba haciendo. Lo que es muy interesante con este aumento tarifario totalmente desproporcionado es que no le pueden decir a la población a dónde va este aumento, porque la verdad es que va a las ganancias de las empresas, que por otra parte son visualizadas por la población como que no están haciendo nada. Claro. Los cortes Es decir, siguen, claro, la gente sigue, hay claro, miles de usuarios, nada, siguen, claro. es decir, nada mejora y las tarifas se han vuelto una cosa realmente amenazadora, digamos. La gente tiene miedo de abrir el sobre con el precio de la tarifa porque piensa que puede ser cualquier cosa. Claro, sí. Entonces, esto ha generado, volviendo a la pregunta tuya, un cambio de clima político y social donde dos grandes medidas en las que avanzó el gobierno, en las jubilaciones y las tarifas, han tenido un rechazo muy amplio de la población, a tal punto que la Convergencia Empresarial Argentina hace unos días debió sacar un comunicado diciendo hay que avanzar con las tarifas, Claro. lo que revela también el posicionamiento muy antipopular que tienen las corporaciones empresarias, ¿no? Que no tienen ningún tipo de miramiento en relación a la población argentina, no les importa nada, ¿No? y le echan el fardo al gobierno. Ustedes arréglense, Claro. pero las tarifas las suben. Claro. ¿Qué Y el proyecto de gobierno país está, podés hacer con esa dirigencia empresaria, no? claro, digamos, el gobierno queda atenazado, el gobierno representa a estos empresarios, Claro. pero tiene que tener en cuenta, tiene que mirar la política. Claro. Ellos necesitan ganar elecciones y por eso no pueden avanzar en un ajuste mucho más brutal de lo que se hizo hasta ahora, porque tienen una visión política, dicen Claro. esto hay que sostener la imagen pública del presidente Macri, hay que mantener la adhesión de sectores medios que hasta ahora nos vienen apoyando. Sin embargo, da la impresión de que el poder económico es como inflexible, le dice, no, ustedes tienen que hacer las cosas que nosotros necesitamos. De hecho, el presidente Macri está muy preocupado por cómo hacer para atraer capitales multinacionales que inviertan en la Argentina, y sabe que para eso les tiene que ofrecer un altísimo nivel de rentabilidad, como el que se obtienen con las tarifas públicas, y al mismo tiempo mostrarles que él gobierna y que domina a la opinión pública. Y eso es lo que no está pudiendo demostrar. Claro, o sea, coincidís en esto de que la síntesis de lo que hablé con amigos del mercado ayer era ya no tenemos garantizada la continuidad de este programa económico. Claro. Lo o que sea, yo la te reelección diría, de Macri ya no es automática como se pensaba hace unos meses. no, de ninguna forma, de ninguna forma. A medida que develan lo que es el verdadero programa económico, el rechazo es muy grande. Claro. Bueno, Cuando el Ricardo, tema no es kirchnerismo antikirchnerismo, claro, sino medidas de gobierno concretas, ahí empieza el rechazo social muy fuerte. ese otro error que comete Elisa Carrió ayer, que suma más confusión cuando dice lo que le preocupa a los inversores y vuelve el kirchnerismo, o sea, desconociendo totalmente que también el mercado está mirando cómo sigue las acciones y las decisiones políticas de este gobierno, más allá del kirchnerismo o no el kirchnerismo. Claro, y lo que ella no conecta es que si vuelve alguna opción popular al gobierno de la Argentina va a tener que ver con los desaguisados que está haciendo este gobierno. Claro. Ricardo, Duhovne va a dar una conferencia de prensa ahora en una hora más o menos. Ahí están diciendo que va a hablar de la buena recaudación fiscal. O sea, si llegan a seguir con autismo, como diría Trócoli, ¿te acordás en los 80, el microclima esta miopía, este enceguecimiento de medidas así antipopulares, etcétera? La cosa, ¿para dónde va? ¿Cómo estás viendo la película? Mira, yo no sé si, ahí yo me pregunto, ¿no? En general se le reconoció a este gobierno como una enorme capacidad táctica de moverse ante la opinión pública, teniendo reacciones rápidas, teniendo preparados golpes de efecto, etcétera, etcétera. La verdad que lo han hecho muy bien en estos 2 años y pico. No sé cómo, si fuera así como vos señalás, lo que va a hacer Duhovne va a ser de tirar leña al fuego, porque va a ser percibido como que está hablando de pavadas
y no va al hueso de la cosa. Yo pensé el día en que vendieron 1.472 millones de dólares en un solo día, que es una barbaridad, es un número catastrófico. Uno piensa lo que significa para el país lograr 1.472 millones de dólares genuinos. Pensemos, por ejemplo, que todas las exportaciones de biodiesel a Estados Unidos son 1.200 millones de dólares, y en un día tiran 1.400. Cuando vi eso, que fue el miércoles anterior, me dio la impresión de, digo, seguramente esta noche el presidente Macri va a trabajar en un nuevo gabinete económico, con nuevas medidas, con un relanzamiento, y nada de eso pasó. Quizás lo estén pensando, pero seguir insistiendo, hoy sí se va a develar como muy vacío, muy hueco, lo que algunos sentimos que es permanentemente hueco, que es el discurso macrista, que no tiene mucho que ver con la realidad económica concreta. Pero me parece que si hoy Duhovne insiste en una línea argumentativa tan vacía como hablar de la recaudación, etcétera, etcétera, el efecto va a ser contraproducente. Bien, y en 10 días 630.000 millones de dólares de Levax, ahí otra pulseada, otro hito, ¿no? Claro, mira, es evidente que nosotros cambió el panorama económico argentino, porque nosotros acá es claramente recesivo todo esto que está pasando. Primero, el crédito hipotecario va a sufrir un colapso porque, digamos, la gente que estaba pensando en ir al crédito UVA y comprarse una casa en dólares, ahora lo tiene que pensar 5 veces. La tasa de interés al 33%, recordemos que había llegado al 38% y nos parecía una exorbitancia enloquecida, estamos 33,5%, eso es claramente recesivo. El gobierno está, bueno, todos estos primeros meses del año insistió en que las paritarias no pasen del 15%, vamos a tener inflación del 25% seguro, es decir, el gobierno quiere una caída del salario real del 10%, más el tarifazo, o sea, viene una situación de recesión económica importante en los próximos meses, conjuntamente con una situación de desprestigio local e internacional, porque todos sabemos que esto no es planeado por el gobierno, sino que se le fue de las manos mal, una situación de volatilidad, digamos, esto que vos decís, la Levac en 15 días, es una incertidumbre muy grande sobre qué va a pasar, no es como en otras veces anteriores que, muchos economistas veníamos diciendo cada una vez por mes, jugar a la ruleta rusa con las Levac es un delirio, claro, pero todo parecía funcionar porque, claro, digamos, los mercados locales e internacionales le seguían renovando, claro, la confianza, claro, y aparte había un negocio bárbaro. Claro, claro. Bueno, ahora entramos en un terreno de mucha más volatilidad, cambiaria, bancaria, crediticia e inflacionaria. Clarísimo. Entonces, esta volatilidad no es nada buena para la economía. El principal responsable es Macri y su equipo económico, que saben manejar mal la economía, y te vuelvo a plantear un punto, me parece un punto de discusión con el propio Cavallo, que dice, bueno, acá hace falta un ministro de Economía con poder, que pueda, digamos, coordinar todas las áreas. Yo digo, ahí hay un error, que es, yo estoy de acuerdo que tiene que haber un ministro de Economía con poder y con capacidad de coordinación interna, pero es el propio programa económico del gobierno el que es lo que no podía explicar Cavallo, por eso parecía una chantada lo que decía Cavallo cuando mínimamente en TN Bonelli le repreguntaba, y Cavallo decía, pero ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Y qué iba a dolarizar la economía? Lo único que se le ocurrió, que es la única receta que tiene él, porque el fondo de la cuestión, lo que señalás vos, Ricardo, el problema, que él no, ¿qué va a decir? Hay que volver, retrotraer, permitir que haya más consumo, demanda agregada, ¿qué va a decir eso, Cavallo? Lo que va a pedir es que haya seguridad para seguir la timba, es el negocio de él. Claro, en un contexto internacional donde no vienen los capitales productivos, que es lo que uno necesita, producción, inversión, eso es lo que el gobierno no puede garantizar, no se le ocurre cómo hacerlo,
Claro. Y aparte renuncia a un instrumento fundamental que es usar el Estado para promover la inversión. Claro, tal cual. Entonces, bueno, son las limitaciones ideológicas de este gobierno y, insisto siempre, digamos, un programa económico no es la sumatoria de lo que distintos sectores empresarios quieren. Eso no es un programa económico. Sí. En definitiva, aquello que incluso con vos hemos hablado hace 2 años cuando esto empezó, aquello de, parece mentira que puede sonar hasta algo lábil, algo que puede ser superficial, pero que tiene un trasfondo muy importante. Creer que un país se maneja igual que la empresa en que la que uno era gerente general, está demostrado que no es lo mismo. Es así de simple. Es absolutamente cierto, y yo quiero recordar que Macri no es economista, en el sentido que no tiene ni siquiera el entrenamiento profesional para pensar un modelo económico coherente, ni tampoco es un político, en el sentido que pensamos los políticos que tienen en la cabeza, gente que viene, no sé, del radicalismo, del peronismo, tiene más en la cabeza la idea de que, está bien, los empresarios tienen que ganar plata, pero el resto de la gente más o menos tiene que vivir. Claro. Y este hombre con su empeño, por ejemplo, en el tarifazo, con la idea de que acá lo fundamental es satisfacer a 4 empresas, que aparte tienen que ver con amigos personales de él, y olvidándose de que el resto de la población está siendo agredida por tarifas desmedidas, desmesuradas, ahí está mostrando que no es un político, que no entendió de qué se trata la política, que es de compatibilizar intereses. A mí me puede gustar más o menos, pero cualquier político de raza entiende que hay que vivir y dejar vivir, por decirlo de una forma muy sencilla. Y esta gente es un espíritu de rapiña que un presidente no debería, bajo ningún punto de vista, por más conservador que sea, apañar una visión de este tipo. Y sin embargo, está acompañando a las fracciones más duras dentro del gobierno que dicen, bueno, metámosle con los tarifazos porque las empresas necesitan ganar mucha plata. Me acuerdo la otra vez estaba leyendo, me quedan 10 segundos, la producción me va a matar porque tengo un montón de cosas, pero siempre es un gusto hablar con vos, Ricardo. Me acuerdo, le hablo al profesor ahora, revisando libros de historia económica argentina, no me acuerdo quién era, que leía que en la década del 30, con la crisis internacional que hubo, hasta los conservadores, con la sociedad rural, los economistas de la sociedad rural a la cabeza, empezaron a proteger el mercado interno, porque por lo que vos estás señalando, decían, pará, si seguimos con la idea de darle todo a los ingleses, de abrir todos los mercados, vamos a proteger por lo menos los frigoríficos nuestros, por lo menos en la década del comienzo, después de la crisis del 30, los economistas, bueno, y en Estados Unidos pasó lo mismo, los economistas más proteccionistas que apoyaban el New Deal de Roosevelt eran los economistas agrarios que necesitaban proteger el consumo interno de ellos. Así que esto ni siquiera esa visión tienen, ni siquiera esa visión política. Sí, bueno, te lo completo con otra cosa que tenemos en el horizonte, que yo espero que no salga, que es el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que es absolutamente ruinoso para la Argentina, y justo vos mencionaste un tema, el tema agrario. Cuando se empezaron las negociaciones, los europeos ofrecían comprarle a América Latina 400.000 toneladas de carne. Sí. Bueno, hoy ofrecen comprar 70.000. Y estos tremendamente entreguistas del gobierno de Brasil y del gobierno de Argentina están dispuestos a firmar un tratado totalmente ruinoso donde ni siquiera nos compran un elemento como básico de nuestra región, que es la carne. Qué locura. Buah, en fin, esto es final anunciado. Ricardo, como siempre, un placer. Muchas gracias por haberme atendido. No, gracias a vos, Jorge. Un abrazo. Un abrazo. El economista, profesor, investigador Ricardo Aronsky en Página Abierta.